¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Pues bueno, hoy es el día. Por fin estamos celebrando el primer Silicon Day LATAM, el primero de su tipo, donde vamos a platicar sobre las tendencias tecnológicas más importantes que se han venido consolidando a lo largo de los últimos 18 meses. Hay que recordar que por tema de pandemia, mucha transformación digital se ha acelerado en toda la región de América Latina, donde hoy en día las empresas pues juegan un papel importante en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas, como puede ser el tema de la nube, como puede ser el tema de la ciberseguridad, como es el tema de la infraestructura, el Big Data y muchas otras herramientas que a lo largo de estos últimos meses han ido evolucionando y transformando digitalmente a muchas empresas, a muchos sectores. Y por supuesto, en este Silicon Day LATAM de este año, pues bueno, vamos a platicar con varios expertos para que nos comenten cómo han notado estos cambios, qué es lo que viene, hacia dónde se va a ir transformando el mundo y sobre todo, cuáles son los requerimientos que necesitan hoy las empresas. Hay que recordar que Silicon Week es una de las empresas que ha trabajado a lo largo de estos últimos años en toda esta región para llevarle la mejor información en estos temas de tecnología que han ido pues poco a poco modificando estos trabajos que han hecho las diversas organizaciones en toda nuestra región de América Latina y por supuesto teniéndoles en cuenta de primera mano información clave para la toma de decisiones. Y se lo reitero, hoy en día la nube se ha transformado en este insumo necesario que requieren todas las empresas para poderse mantenerse conectados, para poder tener pues el uso de los aplicativos de una manera oportuna y rápida sin importar dónde estén conectados y por supuesto para temas de entretenimiento, para temas de trabajo remoto que hoy en día pues lo hemos visto a lo largo de estos temas con la pandemia, mucha gente tuvo que ir a casa y por supuesto las tecnologías se han convertido en ese insumo que necesita toda persona, toda empresa y toda organización para poder pues operar hoy en día. El comercio electrónico, la comunicación a distancia y por supuesto uno de los temas yo creo que más importantes, el tema de la ciberseguridad, que hoy en día sin las empresas si no tuvieran este insumo, pues bueno, seríamos, yo creo que los números se volverían locos en el tema de los ciberataques y sobre todo en las víctimas de esta ciberdelincuencia. Pues bueno, déjenme presentarles a quienes nos van a acompañar este día en este Silicon Day LATAM 2021 para que vayan entendiendo pues cómo se han ido transformando poco a poco las empresas, estas organizaciones y sobre todo el trabajo que han hecho estas compañías a lo largo de estos meses para que usted como cliente pues tenga una gran experiencia y sobre todo pueda entender cómo hoy en día las herramientas digitales están transformando su compañía. Hoy nos acompaña Carlos Silva. Él es el responsable de Nola y Sola para la empresa Cloudflare. Pues Carlos, me da mucho gusto saludarte, te agradezco que nos acompañes y sobre todo pues que nos vayas a contar en unos momentos esta experiencia que han tenido en tu compañía, sobre todo para el tema de cómo se han ido transformando digitalmente las empresas. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Paul. Un gusto participar en este Silicon Day y como mencionas, parte de este impacto en la transformación digital, de esta parte de pandemia, pues bueno, está la parte de cybersecurity, lo cual con gusto voy a presentar Cloudflare y cómo resolvemos y también voy a platicar de un par de ataques bastante volumétricos que hemos mitigado con nuestras herramientas. Por supuesto, hay ataques que cada vez se incrementan más en la región, mi querido Carlos, pero bueno, estaremos platicando en unos momentos contigo. También quiero presentar este día, nos acompaña Ronald Escalona, él es el gerente de infraestructura y seguridad de la compañía Platzi. Ronald, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias Paul, muy bien. ¿Qué tal? Te agradezco mucho, Ronald. También estaremos platicando también contigo temas bien importantes que tienen que ver pues con esta transformación digital que han sufrido las empresas y sobre todo pues cómo protegerse, cómo conectarse y cómo seguir conviviendo hoy en día con las diversas herramientas digitales que existen en el mercado. Gracias, Ronald. Un gusto. Y bueno, también está con nosotros pues un ingeniero en ventas para Latinoamérica y el Caribe de la empresa Tripwire, una ingeniera que también a lo largo de los últimos años ha estado trabajando fuerte en el tema de la ciberseguridad. Ella es Tatiana Arias. Tatiana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias a ti, Paul. Pues muchas gracias acá por invitarnos a este, digamos, evento que como tú lo mencionas, después de todo el tema de la pandemia, con el COVID de lo que tuvimos, pues ahorita todos los riesgos cibernéticos y todo lo que se nos va presentando, pues se acrecenta la necesidad
de identificar la manera de cómo afrontar estos riesgos cibernéticos y pues bueno, acá estamos para mostrar y para ver algunos puntos importantes y relevantes de cómo afrontar estos riesgos y cómo protegernos ante ellos. Muchas gracias. Claro que sí, Tatiana. Pues bueno, la tecnología como motor de la transformación digital en las empresas y sobre todo cómo protegernos, como bien lo dice Carlos, Tatiana y Donald, de hoy en día de todos estos ciberataques que poco a poco se han ido incrementando e inclusive ahorita lo empezaremos a platicar con Carlos, estos casos importantes donde pues muchas veces, como lo sabemos, la principal debilidad de los eslabones en estas cadenas de seguridad muchas veces somos los empleados que estamos sobre todo trabajando hoy en el home office. Pero bueno, ¿qué les parece si para arrancar este primer Silicon Day LATAM, pues bueno, vamos enlazando rápidamente contigo, Carlos? ¿Qué te parece si comenzamos a que nos platiques sobre estos casos tan importantes de los cuales nos has comentado, vas a platicar? Y sobre todo que nos expliques qué es lo que están haciendo en tu compañía para ayudar a mitigar estos riesgos y sobre todo cómo se trabaja hoy en día con todos estos temas digitales que lo hemos y lo reiteramos muchas veces, Carlos, se han acelerado pues, aproximadamente 5 años en los últimos 18 meses con el tema de la pandemia. Sea bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Paul, muchas gracias. Y tal cual, yo he preparado unos slides para hacer esta introducción, entonces voy a compartirlos y bueno, trataré de hacer lo más enfocado posible, ¿ok? Claro que sí, Carlos. Pues bueno, en lo que Carlos empieza a poner sus slides, pues déjenme comentarles que la ciberseguridad es uno de los temas más importantes en la región de América Latina y, por ejemplo, en México, que es el país en el que yo vivo, pues bueno, se han incrementado hasta 300% los ciberataques en los últimos 18 meses, mucho por el tema de la pandemia, mucho por el tema de que, pues, la tecnología y las compras digitales, el uso de las nuevas herramientas se han venido incrementando y, pues bueno, los riesgos cibernéticos han crecido a lo largo de los últimos meses y sobre todo cómo protegernos, pues bueno, Carlos nos lo va a platicar en este momento. Adelante, Carlos. Gracias, Paul, gracias. Pues muy bien, aquí voy a compartir unos slides referentes a lo que hacemos en Cloudflare. Y vaya, solo para dar un poco de contexto, Cloudflare protege y acelera aplicaciones desde más de 250 ciudades. Somos una red global bastante extendida en todo el mundo. Y bueno, básicamente lo que hacemos con esta infraestructura es tener puntos de presencia en más de 250 ciudades, en más de 100 países. Esto significa, estamos instalados en los data centers con mejor conectividad de todo el mundo. La capacidad agregada de la red son más de 100 terabits por segundo. Tenemos un SLA del 100%. Estamos a menos de 50 milisegundos del 95% de la población con Internet. Y protegemos hoy por hoy más de 28 millones de propiedades. Son números impresionantes y ese es un poco lo que Cloudflare ha hecho y como tú has mencionado en la transformación digital, esto se ha acelerado de manera muy, muy importante. Yo llevo 2 años en Cloudflare y hemos crecido prácticamente 4 veces el número de empleados y 3 veces en capacidad de red. Entonces, esto, de nuevo, acelerado por la transformación digital y por el tema de la pandemia. Muy rápidamente, ¿cómo protegemos estas millones de propiedades? Básicamente, Cloudflare es una red global distribuida. Lo que se hace es enviar el tráfico, en lugar de que el tráfico vaya directamente a los servidores que tenemos, ¿no? Donde al final están las aplicaciones web o las aplicaciones móviles, etcétera. Esto puede ser en el data center o puede ser en el cloud. Lo que hacen nuestros clientes es básicamente desviar el tráfico, pasarlo por Cloudflare. Aquí lo que hacemos es mitigar ataques de denegación de servicio. Vamos a hablar en esta presentación de un par de ejemplos de ataques de denegación de servicio volumétricos. Estos ataques se mitigan en menos de 3 segundos y después también tenemos otra capa que hace análisis de tráfico en capa 7, lo cual mitiga ataques pues ya de nivel de SQL injection, cross-scripting, etc. Además de esto, digamos ya con estos firewalls que están aquí, que están en todo el mundo, lo que hacemos es entregar tráfico limpio, de tal manera que los dueños de las aplicaciones pues saben que el tráfico que está llegando de Cloudflare es un tráfico que ha sido inspeccionado, en donde ya se han bloqueado estos ataques volumétricos, ¿no? Y también, además de tener ese tema de seguridad, hacemos un tema de aceleración y mejora del rendimiento, porque además Cloudflare es un caché, ¿no? Es lo que le llamamos CDN.
lo que significa es que todo el tráfico estático es cachado en Cloudflare y lo entregamos de manera directa, de tal forma que no todas las peticiones tienen que ir a los servidores, se ahorra ancho de banda, se ahorra el consumo de los servidores y además, pero lo más importante es que el servicio al usuario es mucho mejor porque estamos entregando de manera directa, ¿no? Entonces, esto a muy alto nivel es lo que hacemos en Cloudflare. Esta es la capacidad distribuida, por eso estamos en todo el mundo y por eso debemos tener este ancho de banda, ¿ok? Aquí, digamos, en estos servicios o en este proxy, pues estos son algunos de las funcionalidades que tenemos, ¿no? Tenemos el DNS, somos el DNS autoritativo más rápido del mundo. Tenemos la protección de DDoS que mencionaba, con mitigación en menos de 3 segundos, la provisión de certificados para establecer las sesiones HTTP, los firewalls, tanto Web Application Firewall como el IT Firewall, para mitigar ataques en capa 7. Y tenemos cosas igual que complementan todo este tema de seguridad, como el Edge Computing, también es algo muy innovador. Nuestros clientes tienen la capacidad de poner código en nuestra infraestructura, es código en JavaScript, nosotros le llamamos workers, y es nuestro acercamiento a lo que es serverless. Entonces, aquí también, digamos, es una forma de que nuestros clientes puedan aprovechar toda esta infraestructura distribuida y correr programas en todo el mundo. De igual manera, tenemos la CDN, ¿no? Que es el Content Delivery Network, es este caché que hablaba. Además del caché, se tienen cosas como la aceleración, soportamos HTTP2, HTTP3, orientado a aplicaciones móviles, cosas como bot management también. Tenemos este módulo de bot management es un módulo basado en inteligencia artificial, machine learning. Es muy interesante, Paul, porque al final es una guerra de guerrillas, ¿no? Digamos, las empresas de seguridad como nosotros estamos innovando en temas de cómo identificar los bots, pero de igual manera la gente que hace bots está tratando de evolucionar, ¿no? Entonces, todo el tiempo hay una evolución constante. Aquí tenemos una ventaja con respecto, digamos, a lo que sería posiblemente nuestros competidores, porque por la capacidad que tenemos de red, tenemos algo que yo llamo inteligencia colectiva. Es decir, al nosotros tener esta capacidad de 100 terabits por segundo y tener estos millones de websites protegidos a través de Cloudflare, nosotros nos enteramos que si hay un ataque, pensemos desde una IP que está en Turquía y está atacando un website que está en España, eso se registra y está, Cloudflare maneja una base de datos de reputación de IP. Entonces, aunque tu website esté en México o en Brasil o en Argentina, nosotros sabemos qué IPs son las que tienen baja reputación y eso se incluye en las reglas y yo puedo decir, mira, las IPs de baja reputación, aplica esta regla, aplica este bloqueo, etcétera. Entonces, eso por el lado de seguridad. Y por el lado de performance tenemos un producto muy interesante que le llamamos Argo Smart Routing. Lo que hace Cloudflare también con toda esta información es nosotros nos enteramos de cuál es la mejor ruta para ir a solicitar el contenido. Y esto es algo parecido a lo que se hace con Google Maps o con Waze, ¿no? Es decir, cuando se va a solicitar la información a un servidor, y vamos a pensar que el servidor, que el usuario está en Colombia, pero el servidor está en el cloud en Estados Unidos, en lugar de utilizar la ruta de default de Internet, que es un salto a la vez, lo que decimos es, nosotros vamos a explorar toda la ruta, sabemos si hay congestión en alguno de los nodos, sabemos si está saturado, sabemos si hay un incidente en alguno y decidimos cuál es la mejor ruta. De manera muy, muy similar a lo que hace Waze. Cuando salimos de la casa y vamos al trabajo, cuando íbamos al trabajo antes de pandemia, pues a veces no usábamos la ruta habitual porque había un accidente, etc. Exactamente eso es lo que hace Argo Smart Routing y es parte del valor que hace Cloudflare, no solamente en la parte de protección, sino en la parte de aceleración. ¿Ok? Y esto es solo una parte de la historia de Cloudflare. Esto es lo que llamamos Cloudflare Application Services, ¿no? Esto es algo que he mencionado muy, muy alto nivel. Sin embargo, tenemos dos pilares más. Uno que le llamamos Cloudflare Network Services, en donde realmente aquí lo que hacemos es proteger redes completas. Esto está más orientado a data centers, en donde tienen
cientos de IPs públicas, lo que le decimos, mira, en lugar de que el tráfico de Internet llegue directo a tu data center, envíalo a Cloudflare. En Cloudflare va a pasar por estos firewalls de capa 3, capa 4. Nosotros mitigamos ataques volumétricos y yo te entrego el tráfico limpio en un túnel GR en tu router. Esto es súper interesante porque, digamos, en mi experiencia, y puedo platicar una anécdota de un cliente donde tenía todas las cajas que te imaginas para mitigar ataques de DDoS, etcétera, en su data center. Pero ¿qué pasa? Estos ataques de 1 giga, 2 gigas, 10 gigas de tráfico se generan de manera muy fácil y saturaban el ancho de banda. Entonces, aunque él tenía sus protecciones en el data center, el ancho de banda estaba saturado y al final el efecto era que sus clientes no podían accesar a sus aplicaciones. Lo que hacemos con esta solución de Cloudflare Network Services, que en realidad ya la solución específica le llamamos Magic Transit, lo que hacemos es proteger antes de incluso del proveedor de Internet. Entonces, nosotros vamos a entregar por el enlace tráfico limpio y evitas este efecto de saturación, ¿no? Y esto es algo que estamos haciendo de manera muy general para data center o proveedores muy grandes. Un ejemplo de un cliente que utiliza esto es Wikipedia. Wikipedia tenía un ataque volumétrico gigantesco, nos pidió ayuda y lo que se hizo fue instalar este Magic Transit. Todo el tráfico pasaba por Cloudflare, limpiábamos el tráfico y lo entregábamos a Wikipedia con el menor impacto posible en latencia y de manera distribuida. Fue un trabajo, estaba leyendo hace un par de días una crónica interna, más de 35 personas trabajando 6 horas continuas para mitigar el ataque de Wikimedia, ¿no? Que es el holding de Wikipedia. Y el tercer pilar que tenemos, del cual voy a hablar un poco más, es algo que le llamamos Zero Trust Services. En 2019 hubo un par de artículos, uno por parte de Gartner, que habla de SASE, que es, digamos, todo lo que es seguridad en el Edge, y Forrester le ha llamado Zero Trust. Entonces, ¿qué significaba esto? Pues bueno, con el uso de cloud, con el uso de software as a service, en 2019 ya se empezaba a cuestionar si el perímetro era el data center, ¿no? Antes en el data center tú tenías el filtrado de contenido, la navegación, a veces llevabas todo al data center, de ahí aplicabas con una appliance todo el filtrado de navegación antes de ir a Internet. Pero cuando ya tienes el cloud, cuando ya tienes el software as a service y cuando empiezas a trabajar de manera remota, pues ¿cuál es el sentido de ir hacia el data center siempre, no? Entonces, se empezó a hablar de esta seguridad en el Edge, en donde no había que ir al data center o esto de Zero Trust. Eso estamos hablando, ese artículo creo que fue de septiembre de 2019, 6 meses antes de la pandemia. Claro, y lo que tú mencionaste en la introducción, en la pandemia esto explota, ¿no? Entonces hoy todo el mundo habla de SASE, todo el mundo habla de Zero Trust. Y claro, los fabricantes que hacen los appliances para el data center, pues están tratando de evolucionar, ¿no? La diferencia de Cloudflare es que nosotros nacemos en el Edge. Nosotros estamos en 250 ciudades, estamos distribuidos y lo que tenemos en esta suite es precisamente la adopción de Zero Trust implementado en Cloudflare de manera distribuida en todo el mundo, ¿no? Entonces aquí se habla un poco de Zero Trust Access, se habla de Remote Browser Isolation, se habla de navegación, filtrado de contenido en la navegación. Entonces es algo que voy a mencionar con un poco más de detalle en 3 slides más, pero este es nuevamente un pilar en donde estamos trabajando de manera muy ardua. Es algo que ya existe, que venimos trabajando antes de la pandemia, pero de nuevo, con la pandemia ha habido una aceleración, tanto nosotros como producto, como la adopción en todo el mundo, ¿no? En ese término, lo que nosotros tenemos como Zero Trust son básicamente 3 productos, ¿no? En donde uno es Zero Secure Access, otro que es Internet Gateway y otro Browser Isolation. De nuevo, esto lo interesante es que el usuario donde esté va a pasar por Cloudflare antes de ir a la navegación o ir a las aplicaciones o ir al software as a service. Ahora, ¿dónde Cloudflare? Pues va a ir en el Cloudflare o en el data center de Cloudflare que esté más cercano. Si hay un usuario que está en Ciudad de México, pues va a ir y va a aplicar estos servicios y estas políticas en el data center de Cloudflare en México. Si hay alguien, no sé, en el Bajío en México, pues va a ir al de Querétaro. Si hay alguien en Colombia, pues va a ir al de Bogotá o el de Medellín.
Si hay alguien en Estados Unidos, pues irá a alguno de los, no sé, Miami, Dallas, en fin, Nueva York, Los Ángeles, al que esté más cercano, ¿no? De nuevo, estamos en más de 250 ciudades. Entonces, eso hace que no tengas una penalidad por ir y aplicar estas políticas. Estas políticas están distribuidas, el usuario aplica o las empresas aplican estas políticas de navegación, de acceso, y no importa qué data center de Cloudflare se conecten, esas políticas van a ser las mismas. Entonces, vaya, de nuevo, esto hace que esto sea muy ágil, que no tengamos una penalidad porque ahora voy a tener ese filtro de navegación y mi tiempo de respuesta va a ser mucho más lento. Eso no sucede con Cloudflare. Entonces, aquí, digamos, de inicio, por ejemplo, el tema de Zero Trust, una de las cosas que se cuestionan hoy es el tema de la VPN, ¿no? O sea, yo cuando tengo una VPN, pues lo que hago es darle acceso a toda la red de donde están mis recursos, ¿no? Y hoy, pues se cuestiona, digo, sin duda la VPN nos ha ayudado y nos ha servido a todos, pero sin embargo hoy se ven todos esos riesgos. Yo cuando entro a una red, pues puedo saltar de un servidor a otro servidor, posiblemente los usuarios no. Pero claro, si hay un software, un malware, pues obviamente van a explotar, o un hacker, ¿no? Empieza a explotar estas debilidades de acceso a la red. Lo que se pide con el Zero Trust es, no, solamente debes dar acceso a los recursos, ¿no? Bajo un tema de validación de identidad. Y bueno, también sabemos de estos módulos de endpoints, donde Cloudflare también aprovecha y interactúa con los endpoints para verificar la postura del dispositivo. Entonces, vaya, estamos restringiendo el acceso solo a los recursos y además estamos validando identidad y estamos validando postura. Entonces, esto hace, bueno, de nuevo alineado con el tema de Zero Trust y de SASE, de Gartner y de Forrester, ¿ok? Aquí en lo que tenemos la parte de Cloudflare Gateway, este es un poco el filtrado de contenido. Aquí hablamos de dos grandes casos de uso, uno para las oficinas. En el caso de las oficinas, bueno, que cada día se usa menos, pero seguimos usándolas, lo que se hace es asignar un DNS para esta localidad. Y este DNS que está corriendo en Cloudflare, un DNS para resolver, digamos, todas las peticiones, tiene una política asociada. Entonces, vaya, yo puedo decir, mira, asociado a este DNS, cuando alguien quiere ir a Facebook, pues no lo dejes pasar. O simplemente ponle un mensaje diciendo que no está de acuerdo con la política, ¿no? O qué pasa, o a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor, digo, parte de mi trabajo es una empresa de marketing y necesito ir a Facebook, claro, entonces también se puede, ¿no? Pero lo otro es que si alguien por un error, porque le llegó un correo, hizo clic y resulta que era un correo con una liga de phishing o de malware, etcétera, pues también Cloudflare está detectando todas esas amenazas y te va a decir, no, esa liga que tú seleccionaste tiene una amenaza y no te va a dejar que caigas en esa trampa, ¿no? En ese malware o en ese. Entonces también te protege. Ahora, esto con respecto a los edificios, ¿no? Donde yo asigno el DNS y utilizo esto para navegar. Pero, ¿qué pasa con los usuarios remotos? Bueno, eso no, digamos, ahí lo que se tiene es un agente que le llamamos Warp o Cloudflare Teams, que lo que va a hacer es lo mismo, crea un túnel que va a ir hacia Cloudflare, de nuevo al Cloudflare más cercano, y va a aplicar las mismas políticas. Entonces, yo de aquí voy a navegar, voy asegurando, digamos, que esté bajo las políticas de las empresas, que esté bloqueando las amenazas, y todo eso, pues, bajo una aplicación corporativa, con un dashboard, con un 100% de SLA, con logs, con sesiones, con todo eso. Y bueno, al final esto es un poco lo que estamos haciendo para controlar la navegación. De nuevo, al que estar Cloudflare distribuido, pues hace que la experiencia sea adecuada, ¿no? Que no porque esté usando Cloudflare, ahora mis tiempos van a ser malísimos, y eso sabemos que a la larga pues se termina perdiendo la adopción porque la gente no quiere adoptar. Por último, en este tema de Zero Trust, y este es el servicio que más me entusiasma porque es bastante innovador, Paul. Aquí lo que tenemos es algo que llamamos Remote Browser Isolation. Aquí lo que se hace es que cuando la gente va a navegar, yo le puedo decir, mira, si tú quieres navegar, vas a hacerlo desde un browser que va a ser creado desde Cloudflare. Es decir, es como una evolución de lo que era el Virtual Desktop, donde te acuerdas que en el desktop realmente no tenías el acceso a la información, sino abrías un desktop que estaba en
en una plataforma Citrix, VMware, lo que sea, y desde ahí se hacía realmente el manejo de la aplicación. Pues esto es algo muy similar, pero con un browser. Entonces, el browser de aquí, cuando llega a Cloudflare, dice, mira, si tú quieres navegar, vas a crear un browser remoto en Cloudflare y desde este browser es donde realmente estoy llegando a todos los websites. Lo que está viendo el usuario es un rendering que sería como un dibujo de la sesión, de tal manera que yo no tengo acceso ni al HTML, no puedo, bueno, tengo unas restricciones, no estamos caminando a cosas como prevenir la fuga de información, pero lo más importante es que no tendría las amenazas que tiene la sesión real. Esta sesión está bajo las políticas de navegación del gateway y digamos, y lo mejor de todo esto, Paul, que es creo que una de las cosas más importantes, es que el tráfico que está entre Cloudflare y el browser o la laptop del usuario se reduce a una tercera parte. Es decir, que esta navegación es ágil y después la navegación real entre Cloudflare hacia los websites es muy rápida, porque aquí estamos hablando de data center que tienen gigas y gigas y gigas de ancho de banda, lo cual hace que la experiencia de usuario sea muy buena. O sea, que aún, digamos, en nuestro trabajo es que sea lo más transparente para el usuario y a la vez que la experiencia sea buena y que sea incluso más ágil. Entonces, realmente es algo que estamos no desarrollando, es algo que se está adoptando de manera muy, muy, muy bien por parte del mercado y bueno, es algo que en donde estamos evolucionando en un tema mucho más seguro, porque la exposición que se tiene de las sesiones se reduce al mínimo, porque la sesión realmente está en Cloudflare. Aquí estamos hablando de incluso integrar antivirus, que la información no viaje, que se esté manejando siempre en el cloud, ¿no? Y estos son los 3 servicios para la parte de lo que seríamos Zero Trust en la parte de Cloudflare. Esto es un poco lo que les quería platicar. Me quedan 2 slides solo para decir ¿por qué? ¿Por qué necesito esta seguridad? ¿Por qué esta capacidad? ¿Por qué Cloudflare hace todo esto? Bueno, lo primero es digamos, un par de blogs y ahí les recomiendo mucho todo lo que es el blog.cloudflare.com. Todos los días estamos sacando cosas, estamos explicando tendencias, etcétera. Digamos, y lo que está pasando o lo que estamos viendo en temas de seguridad. Y lo primero que les quería compartir es este ataque de 17.2 millones de requests por segundo que se hizo en agosto de 2021. Estamos hablando de hace 2 o 3 meses, donde, digamos, de una manera, porque estas son bandas, estos son delincuentes, esta gente que está haciendo estos ataques son grupos que están afectando realmente, ¿no? Entonces, digamos, este ataque de 17.2 millones de requests por segundo fue un ataque muy distribuido, vino de muchos países, vemos ahí Indonesia, India, Brasil. Claro, ¿por qué? Porque son, digamos, estos ataques se hacen desde dispositivos que han sido secuestrados y desde ahí se lanza el ataque. Pero muchas veces decimos, bueno, 17.2 millones de requests suena mucho, pero no sabemos qué significa. Bueno, les platico que eso para Cloudflare significa aproximadamente el 70% del tráfico promedio en el segundo trimestre de este año. Es decir, que estamos al 70% del tráfico que está generando y pasando por Cloudflare en un día normal. Entonces, es un ataque realmente gigantesco. Esto en ese momento era el ataque más grande conocido que se había publicado. La mala noticia es que esto fue en agosto y en septiembre hubo uno peor todavía. Entonces, es algo que, digamos, sigue evolucionando, sigue creciendo y es algo que nuestros clientes deben estar conscientes, ¿no? Ahora, aquí vemos, lamentablemente, podemos pensar, oh, y eso pasa en la India, eso pasa en China. No, eso si vemos, mira, aquí vemos orígenes como Colombia, vemos Brasil, vemos Argentina, vemos México. O sea, no es algo que está lejos, estamos en un mundo global y estos ataques, pues bueno, están afectando, se generan y están afectando nuestra región en Latinoamérica. ¿Ok? Por último, y este es mi último slide, este es digamos, un segundo ataque. Esto ya es más reciente, estamos hablando de hace un par de semanas, estamos hablando del 13 de noviembre,
y este es un ataque de aproximadamente 2 terabits por segundo. Esto es un volumen gigantesco, o sea, cuando estamos hablando de data centers grandes, pues muchas veces no llegan a tener 1 terabit de ancho de banda con Internet. Estamos hablando de 2 terabits. Esto es una, digamos, se genera a partir de una derivación del famoso bot de Mirai que tomaba dispositivos de IoT. Si recuerdan, en 2016 se cayeron los DNS en el este de Estados Unidos, nos quedamos sin Internet un tiempo. Bueno, pues digamos, ese famoso Mirai sigue mutando, ¿no? Siguen tomando el código y lo siguen cambiando. En este caso es un ataque de denegación de servicio, en donde, digamos, se utilizan varios vectores como amplificación de DNS o inundación de UDP. Y lo que hicieron fue, digamos, al final Mirai es un bot que se instala en dispositivos IoT. Si recuerdan, en 2016 eran cámaras de video. Y estos corrieron en 15,000 bots de manera simultánea y afectaron GitLab, ¿no? Con unas instancias que no estaban parchadas. De nuevo, esto es un ataque que se mitigó por parte de Cloudflare, ¿no? Digamos, lo que venían nuestros clientes, pues era mitigado. Y de nuevo, es algo que nosotros compartimos solo para tener conciencia un poco de lo que está pasando y el tipo de ataques que estamos viendo. Obviamente, pues el día con día también hay muchísimos ataques en capa 7, SQL injection, cross scripting, todo eso. Pues bueno, es algo, de nuevo, el día con día es estar revisando y resolviendo ese tema de los ataques. Y esto es un poco lo que yo quería. Bueno, el último es, nos ve, digamos, Gartner, nos califican, estamos muy bien calificados en la parte de DDoS, etcétera. Entonces, pues bueno, eso es un poco lo que tenía por compartir. Y bueno, muchas gracias por compartir y bueno, por darme este espacio. Gracias, Carlos. Oye, pues bastante interesante el tema de estos famosos ataques volumétricos que cada día siguen creciendo en toda la región de América Latina. Si yo pudiera, con todo lo que nos comentaste, especificar qué puede ser Cloudflare, pues yo diría que Cloudflare están haciendo, son como los editores de la nube, si lo pasáramos al tema del periodismo, es decir, ustedes son ese filtro intermedio entre lo que es el usuario y la nube para evitar que se vayan ahí todos estos bichos y todas estas cosas y siempre puedan tener una información segura, protegida y pues bueno, sin necesidad de que tengas que arriesgar parte de las operaciones de tu día a día en la empresa. Muchas gracias, Carlos. En unos momentos vamos a regresar contigo. Y bueno, pues vámonos ahora rápidamente con mi querido Ronald Escalona, y le reitero, él es el gerente de infraestructura y seguridad de la empresa Platzi. Ronald, adelante, por favor. Muchas gracias, Paul. Pues bueno, quiero hablarles de Platzi. Platzi es una plataforma de educación profesional online y efectiva. Platzi es una organización 100% remota, donde habemos más de 18 nacionalidades, tenemos compañeros en más de 12 países y manejamos una cantidad de tráfico en la web de entre 4 y 5 petabytes. Eso quiere decir que manejamos más de 4.500 terabytes en tráfico anualizado. Platzi es un ecosistema. Lo definimos así porque Platzi no es solo la educación en línea, el aprendizaje de los cursos de tecnología, diseño, marketing, finanzas, crecimiento personal y pare de contar la cantidad de temas que pueden encontrar en Platzi. Platzi tenemos toda una comunidad que interactúa a través de los blog posts, a través de los foros, a través de reuniones virtuales, a través de nuestra agenda que le llamamos Meetups, donde intercambian conocimientos, experiencias. Platzi además tiene un programa de becas. Nos enfocamos muchísimo en becas dirigidas a madres solteras, a mujeres en tecnología, bueno, ubicamos estudiantes que nos contactan por redes sociales y evaluamos cada situación donde podamos ayudarles. No tenemos presupuesto para tener un programa, digamos, social ampliamente. Eso no tenemos el poder, digamos, de un gobierno, pero hacemos lo que podemos, lo que está en nuestras manos para ayudar a cambiar la realidad, ¿no?, de nuestra región, y es parte de nuestra misión. Platzi también se caracteriza por tener
formación en idiomas. La escuela de inglés de Platzi ha sido una revelación este año, la escuela de inglés, muy potente y ayudando a todos nuestros estudiantes a mejorar a su nivel de inglés. Eso les abre mucho más puertas en el mundo competitivo de la era digital. Además del inglés, tenemos también la Academia de Portugués. Platzi, entre los modelos de tipo de estudiante hay suscripciones mensuales, hay suscripciones anuales, tenemos un tipo de suscripción que es como 2 por 1, esto con el interés de ayudar más a nuestros estudiantes que tienen algún familiar, algún amigo, algún compañero con el que mejor puedan estudiar. Entonces tenemos ese tipo de planes y entre estas organizaciones internas que tenemos en Platzi hay un programa de Income Share Agreement o un programa donde llevamos a los estudiantes en un tratamiento muy personalizado, en unas rutas, en una asesoría de cómo mejorar su marca personal. Los formamos de una forma más, digamos, dirigida, asesorada, y a ese programa le llamamos Platzi Master, y luego nuestros estudiantes pueden evolucionar como emprendedores o ingresan a las startups. Nada más para darles otro dato, más del 90% de las startups en Latinoamérica y que han recogido inversión semilla de más de $1 millón, tiene estudiantes de Platzi. Nosotros además tenemos un programa que se llama Demo Day, el Demo Day de Platzi para startups, donde buscamos que nuestros estudiantes se conviertan digamos, en emprendedores y que nos ayuden con esta misión que tenemos, que es cambiar la realidad económica de nuestra región para toda Latinoamérica a través de la tecnología, a través de la profesionalización de la tecnología en nuestra región. El Demo Day es un programa de 8 semanas que busca conectar e impulsar las startups más prometedoras de nuestra comunidad. Todos pueden participar, luego de allí se escogen y se van reduciendo el número hasta llegar a unas 20 startups donde, bueno, se les enseña a hablar en público, digamos, a vender su producto, a convencer a los inversionistas, porque luego las startups ganadoras, entre 12 y 20 startups, Platzi las apoya para llevarlas a San Francisco, a California, a Silicon Valley, y les hace el lobby con los inversionistas de capital de riesgo, los ángeles de inversión. Platzi tiene de entre sus inversores principales está YC Combinator o Y Combinator. Platzi le hace el lobby a las startups que consideramos que pueden ganar por su producto potencial, y tenemos más de 30 startups, mucho más, donde ya han recibido entre 1 y 10 millones de dólares o mucho más dinero en inversión que le llamamos inversión semilla para concretar su idea. Entonces, decimos que Platzi es un ecosistema porque no es solo la plataforma para ver cursos y aprender una tecnología, es mucho más que esto. Platzi además, pues, maneja, ya les dije, esta cantidad de tráfico. Tenemos más de 2,5 millones de estudiantes registrados. Tenemos programas muy específicos con gobierno de varios países. Tenemos alianzas estratégicas con empresas. Tenemos nuestro programa B2B, donde le llevamos, digamos, el conocimiento dirigido y muy personalizado a las organizaciones que lo requieran. Y Platzi, con todo esto, pues necesita tener una plataforma de primera. Nuestras infraestructura en la nube, empleamos los cloud providers más, digamos, populares, más famosos: Amazon Web Services, el Google Cloud Platform, el Microsoft Azure. Utilizamos una mezcla de tecnologías, y delante de todo esto está Cloudflare. Usamos Cloudflare de una manera muy avanzada para lidiar con todos los tipos de ataque que nos ha mencionado Carlos hace un instante. Bueno,
todos esos tipos de ataques tenemos nosotros en nuestra plataforma. Para quien lo pregunte en la comunidad, siempre me hacen preguntas, ¿qué tipo de ataque está teniendo Platzi? Nosotros por un tema de obviamente confidencialidad no podemos dar ese detalle, pero a grosso modo manejamos toda este volumen de ataques gracias al poder de Cloudflare. Eso espero tener la oportunidad de detallarlo entonces con Carlos. Paul, ese es a grosso modo lo que somos. No, y yo creo que Platzi se ha convertido en una de las plataformas importantes en toda la región, porque yo creo que otro de los sectores importantes que evolucionaron con el tema de la pandemia, más allá de la nube, la seguridad, el tema de la Big Data, es sobre todo este tema de la educación a través de las plataformas de Internet, las plataformas educativas, que inclusive hoy las empresas están utilizando para capacitar a sus trabajadores. Y como bien lo decía Ronald, pues el tema de las startups que poco a poco han venido creciendo en América Latina, se han venido evolucionando, y nada más para presumirte nosotros acá en México, Ronald, en menos de 6-7 meses tenemos ya 4 o 5 unicornios, que son empresas que han crecido a lo largo de los últimos meses, se han capacitado en plataformas como Platzi, utilizan herramientas hoy en día ya como empresas más consolidadas, como lo que está haciendo Cloudflare, y yo creo que es importante, además de tener todo este tema educativo y este tema de capacitación, pues por supuesto todas las plataformas de seguridad. Ronald, vamos a regresar un poquito más adelante contigo para platicar y adentrarnos más a estos temas. Pero bueno, ahora me da mucho gusto también presentar a Tatiana Arias. Le comentaba, ella es la ingeniera en ventas para América Latina y el Caribe de la empresa Tripwire. Tatiana, bienvenida y adelante, por favor. Listo, Paul. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Carlos y a Ronald también pues, por comentarnos un poco acerca de estos nuevos tratamientos o algo que se están dando, digamos, hoy en día en todas las empresas. Y pues como tú lo dices bien, Paul, todo lo que la evolución y todos los nuevos negocios, startups que están saliendo hoy en día después de esta situación mundial que nos llevó a reinventarnos en muchos temas. Entonces, yo voy a hacer acá una presentación. Vamos a empezar, digamos, como introduciéndonos un poco al tema y de lo que tú mencionas de cómo el cambio tecnológico ha impactado nuestras vidas, por decirlo de alguna manera, y ya nos vamos adentrando un poco a mostrarles qué es lo que es Tripwire y cómo, digamos, aportamos nosotros como empresa y como nuevos desarrollos a todo este cubrimiento y a toda esta seguridad que debemos tener hoy en día pues en la nube y en nuestras empresas. Entonces, permíteme, yo voy acá a hacer la presentación, a mostrar mi pantalla. Claro, y que como bien lo comentas, Tatiana, se ha impulsado bastante en los últimos meses el tema de la protección a las empresas, y ya nos comentaba ahorita Ronald, por ejemplo, pues bueno, una empresa educativa, una plataforma como la de ellos, pues también tiene que afrontar ciertos riesgos cibernéticos, como nos lo vas a mostrar tú, Tatiana, adelante. Perfecto, Paul. Entonces, bueno, acá les comento un poquito sobre mí, ¿cierto? Como para hacer la introducción, vamos a hablar un poco de cómo afrontar todos los riesgos cibernéticos que estamos teniendo en las organizaciones, no solo hacer énfasis en los riesgos que tenemos a nivel de TICs, sino también todo lo que es las tecnologías de la operación, hablar un poco en torno a eso precisamente porque hoy en día y con todos los cambios que tú mencionas, Paul, pues no solo nos enfocamos a lo que es la parte de las TICs, sino que ya también ahorita nuestras empresas y todas las startups y las utilities están adentrándose también en esta parte industrial y en la necesidad que tenemos de tener seguridad en nuestra red en todo ámbito, no solo para las plataformas de estudio, sino pues bueno, ya estamos desde nuestras casas y desde nuestras casas también tenemos que en muchos casos para las industrias o en todos los casos para las industrias tener una conexión remota, y acá es donde se nos incrementa, como tú lo dices, por muchas veces, por 5 años, la necesidad de acelerar todas estas herramientas y todas esas protecciones que necesitamos hoy en día en nuestro entorno. Entonces, como tú lo mencionabas, pues básicamente yo trabajo, digamos, mi responsabilidad es apoyar toda esa parte técnica para la TAM y el Caribe, no solo en la parte de IT, sino para toda la parte de OT y todo lo que, cómo nuestras herramientas pueden cerrar, digamos, esas necesidades que hoy en día se presentan en nuestro negocio.
Entonces, para empezar un poquito, me gusta hacer un contexto, ¿cierto? Y hacer una mención a lo que hemos hablado en toda nuestra conversación, y es básicamente la importancia de la ciberseguridad, ¿sí? ¿De dónde sale esta importancia? Igual mucho antes de la pandemia, que obviamente se aceleró con esto. Entonces, es básicamente la transformación digital que estamos teniendo hoy en día, que ya no es una opción, sino es una realidad, ¿sí? Una realidad en donde los resultados de nuestro negocio y todo lo que, digamos, los beneficios o la buena operación que estemos teniendo en ello también va a depender de esto, de tener muy presente cómo la transformación digital se introduce a nuestras vidas y cómo con la transformación digital debemos introducir otras herramientas o otras necesidades para poder, digamos, protegernos o estar a salvo de nuestra organización en términos operativos, como lo mencionaba Ronald, en todo el tema de las startups. Y sí, pues básicamente tenemos una plataforma de estudio, pues lo más importante es la disponibilidad, ¿sí? Tener la disponibilidad de todos estos servicios en la red y de lo que estamos haciendo. Entonces, digamos que acá la clave con este tema es ya ver esto como una necesidad, como algo que debemos implementar. Antes de la pandemia y lo que estábamos hablando, pues básicamente estábamos viendo que lo necesitábamos, ¿sí? Que se venía a futuro y que lo necesitábamos implementar, pues, pero ya con esto dio una aceleración muy grande a todo lo que son la implementación y la implantación de todas estas plataformas. Y pues acá ya es verlo como un amigo y como un aliado, en donde básicamente cómo introducimos todas estas herramientas a nuestra vida para poder protegernos a todas nuestras industrias. Entonces, como yo les mencionaba ahorita, quiero hacer, digamos, una mezcla muy puntual o una diferenciación muy puntual solo para entender y solo para mostrar, digamos, nuestra herramienta y nuestra empresa como desarrolladora de software, cómo básicamente se desempeñan estos dos mundos, que siempre los vemos como dos mundos entre IT y OT, ¿cierto? Llamando a OT todo lo que es la parte industrial, y que quizás a nivel de data centers pues no lo vemos de esta manera, pero como te mencionaba hace unos momentos, pues ya la necesidad del trabajo virtual y a distancia pues nos hace vernos obligados a implementar diferentes herramientas para protegernos ante lo que esté pasando, los ciberataques o bueno, infinidad de cosas que hoy en día están saliendo y que ya su afectación o su impacto no es tanto físico, ¿sí? Ya el impacto físico, las afectaciones físicas han disminuido, obviamente pues porque ya todo está en la nube y ahorita todos los impactos o todos los riesgos a los que nos vemos enfrentados pues se vuelven de manera virtual y en la nube. Entonces, básicamente yo acá les presento un poquito como la diferencia entre lo que es las TICs y las TOCs, ¿sí? IT-OT, en donde básicamente toda la tecnología de la información, y como lo mencionaba Carlos y Ronald, pues se enfoca en priorizar datos, y acá en el tema de priorizar datos, pues vemos temas de seguridad como los mostramos acá abajo, todo el tema de antivirus, todo el tema de control de cambios, de los gestión de parches, del tiempo de soporte que tenemos en la tecnología, todo lo que es la seguridad física, que si bien pues ha disminuido, pues tenemos que estar completamente protegidos, primeramente en la parte física para ya protegernos en la parte virtual, y pues básicamente ya nos vamos adentrando un poco en todo lo que son los temas de auditoría, todos los cumplimientos de seguridad, básicamente porque ya hoy se tienen digamos, unas normativas, unas regulaciones que debemos cumplir, y que de cierta manera estos procesos no se vuelven solo una necesidad, sino también un tema obligatorio impuesto, pues digamos, por nuestro gobierno, precisamente por buscar la seguridad de nuestras ciudades y de nuestros países que necesitan implementar eso. Con el tema de OT, pues acá es importante mencionar el tema de la priorización de procesos en la industria, y lo traigo pues acá a colación precisamente porque todos estos temas de seguridad que mostramos en la parte inferior y que se les mencionaba hace un momento,
pues ya cambian su tratamiento en el punto de vista OT, precisamente por su, digamos, su manejo y la priorización en cuanto o en torno al funcionamiento de todos estos procesos industriales. Y bueno, pues ya digamos en detalle y en otras oportunidades podemos hablar con esto, pero no se puede dar el mismo tratamiento de los temas de seguridad que hablábamos en la parte de IT, perdón, precisamente por la priorización de los datos y la necesidad en tiempo que tenemos para actuar con eso. En OT, pues debemos ser un poco más cuidadosos porque cualquier, pongámoslo, actualización automática, pues nos puede sacar de funcionamiento nuestra planta. Un ejemplo muy sencillo es todas nuestras, por ejemplo, las electrificadoras o cómo nos llega la energía a nuestras casas. Básicamente, si nosotros tratamos de igual manera esta parte industrial como la hacemos con la parte de IT, pues corremos un riesgo muy grande de disponibilidad de la operación y de ese servicio de energía. Entonces, esto solo es un poco como de contexto para tener muy presente qué es la ciberseguridad, ¿sí? Porque hoy en día se nos vuelve importante y porque no solo ya empezamos a hablar de todo el tema de tecnología de la información, sino la relevancia y la importancia que cobra toda la introducción de lo que es las tecnologías de la operación y cómo remotamente debemos empezar a manejar toda esta parte de las industrias. Entonces, bueno, entonces acá es importante hablar sobre algo y como yo lo mencionaba con el título de nuestra presentación, de cómo afrontar los riesgos cibernéticos en las organizaciones, pues de primera mano, para poder yo afrontar estos riesgos cibernéticos, pues yo tengo que defenderme ante estos riesgos, protegerme ante lo que está pasando y pues para eso básicamente tengo que conocer mi entorno, ¿sí? ¿Qué es conocer mi entorno? Acá mencionamos uno de los puntos, digamos, más importantes o claves que debemos tener siempre presentes y que nos vamos introduciendo como a las herramientas que básicamente tenemos como soporte para esto. Entonces, en primer punto es identificar qué está pasando en mi red, ¿sí? Básicamente para yo poder, como les decía, para poder saber afrontar, pues yo tengo que tener mi ojito en la red, cómo se están moviendo los datos, cómo se está dando priorización, digamos, a estas actualizaciones automáticas, qué dispositivos, qué usuarios, o sea, todo lo que se está moviendo como tal en nuestra red y para eso pues necesitamos tener muy claro cómo funciona, ¿sí? Cómo es esta base fundamental de lo que pasa en mi red. A partir de eso, pues yo creo que ya empiezan a salir diferentes cosas. Todas nuestras empresas, tanto en la parte de IT como de OT, pues tienen sus prioridades, ¿cierto? Tiene sus prioridades de mantener su disponibilidad del servicio, de poder tener acceso de los estudiantes a las plataformas sin ningún problema. Y al mismo tiempo, con este conocimiento, pues debemos tener muy claro cuándo somos vulnerables a algún ataque, ¿sí? Si bien esto es algo que está normatizado, que está generalizado, pues yo creo que es muy importante diferenciar entre, digamos, mi core, mi objetivo principal como empresa, qué es lo que hago, a qué usuarios son los que impacto, para particularizar esos puntos de cuándo soy vulnerable y qué vulnerabilidades son prioridad para mí. Entonces, esto es súper importante tenerlo y que, como lo mencionaba hace un momento, no solo es algo generalizado, sino que lo particularizo a nivel de negocio, a nivel del negocio que estoy teniendo y impacto que estoy aportando pues a la sociedad. Con esto y teniendo muy presente a qué soy vulnerable, con qué me expongo, cuáles son mis puntos, digamos, donde debo poner especial atención, pues acá también debemos estar muy atentos a cuando ocurre un cambio sospechoso, ¿sí? Si bien, digamos, una de las partes principales que ahorita se los voy a mencionar en algún sentido es saber cuál es mi línea base, ¿cierto? O sea, cuando yo hablo de línea base y es montarles o presentarles un poquito como este concepto, es lo normal que pasa en mi red, lo normal que pasa en mi empresa, porque pues se van a dar cambios que para mí pueden ser normales, para otra organización pueden ser diferentes, pero con esta línea base, con el aprendizaje que hacemos
digamos, automatizado de cuáles son los procesos normales que operan dentro de mi organización, pues podemos tener un comparativo de cuándo ocurre un cambio sospechoso, ¿sí? Precisamente para poder hacer esa atención inmediata para evitar pues que nuestra startup o nuestra organización salga de servicio, salga de funcionamiento, que pues yo creo que es una de las cosas más preocupantes que nos puede pasar hoy en día. Y finalmente, pues acá lo que les mencionaba y que hago también una introducción, y es hoy en día todos los cumplimientos a las políticas de ciberseguridad que se están dando, no solo para la parte de las TIC, sino para las partes de las TOCs. Todos ya están saliendo hoy en día regulaciones, normatividades que impactan directamente estos riesgos cibernéticos, precisamente por lo que está pasando y por el cambio, no solo con la pandemia, sino por la transformación digital. Pues hoy en día vemos ya todo el tema de bitcoins, del cambio climático, de todo lo que se está dando a nivel de la nube, y pues precisamente lo que hacen nuestros gobiernos es tener esas políticas de cumplimiento para de alguna manera exigir a las organizaciones prevenirnos para que todos como usuarios, como habitantes de nuestra sociedad, pues tengamos fácilmente acceso a eso. Acá pues digamos sale nuestro nombre, que es Tripwire, cómo entra a cerrar o cómo entra a apoyar todos estos puntos que les mencionaba anteriormente y cómo va cerrando en cuanto a estos temas, ¿sí? Entonces, básicamente dentro de lo que tenemos, y ahorita lo van a ver, que nuestras herramientas básicamente se desarrollan como un Lego que yo lo voy a ir uniendo o lo voy a ir construyendo, transformando de acuerdo a las necesidades puntuales que tiene la empresa. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque como lo mencionaba Carlos, como lo mencionaba Ronald, pues, digamos, hay muchas formas en que yo debo cubrirme, en que debo garantizar mi operación y mi funcionamiento, y pues parte de lo que nosotros hacemos como empresa es compartir o digamos unirnos y ver con los otros fabricantes o con las otras utilities cómo nos unimos precisamente para lograr lo que queremos, y que es básicamente estar totalmente robustos o estar totalmente, digamos, armados para afrontar todos esos riesgos cibernéticos que tenemos. Y finalmente, ¿esto qué nos ayuda? A evitar, pues hay unos temas de acciones preventivas, que básicamente es el ideal, ¿sí? Tener unas acciones preventivas para no tener que al final, cuando ocurra algún suceso, correr, porque básicamente eso nos trae muchas implicaciones, no solo a nivel técnico, sino también económico. Entonces también acá es un llamado a mostrarles o a ver cómo a través de todas estas herramientas podemos empezar o podemos iniciar a hacer todos nuestros temas preventivos y de garantizar que no tengamos pues que en algún ataque o en algún, pues como lo mencionaba Ronald, que en algún momento pues tuvieran un problema, pues correr precisamente con eso. Entonces acá cuando les hablábamos pues que básicamente qué pasa en tu red, pues tenemos todo un tema del descubrimiento de los dispositivos, ¿sí? Todos los que tenemos en nuestra red, servidores, dispositivos, DNS, bueno, todo lo que tenemos que estar observando continuamente para que nos alerte o nos informe preventivamente sobre cualquier cambio sospechoso que se estemos teniendo. Asimismo, con el tema de las vulnerabilidades y entender básicamente cuándo es vulnerable, también hablamos de una administración de vulnerabilidades, ¿cierto? De una matriz y una segmentación por importancia de cuáles son nuestras vulnerabilidades, precisamente para tenerlas presentes y para poder actuar de una manera muy rápida cuando tengamos estas implicaciones. Asimismo, pues tenemos todo lo que es la administración segura de la configuración. Sabemos que hoy en día, pues todos nuestros dispositivos tienen una configuración preestablecida, ¿sí? Y que básicamente lo que nosotros tratamos de hacer es garantizar que esa configuración no cambie, a no ser que encontremos pues un motivo que se requiera cambiar. A nivel de IT,
Esto hoy en día ya es muy automatizado, precisamente pues por todo lo que tenemos y lo que hacemos de los parches y las actualizaciones automáticas. A nivel de OT hay que tener un poco más de cuidado con esto, precisamente porque una actualización automática a un solo equipo y no lo hagamos totalmente pues a todos nuestros dispositivos, pues puede causar directamente una caída o una falta de disponibilidad de la operación. Entonces, acá con este tema de la administración segura de nuestra configuración, pues garantizamos que tanto a nivel de estos dos mundos, pues podamos estar tranquilos de alguna manera para que siempre siga funcionando, o que ya acá cuando vamos a ver de cuando ocurre un cambio sospechoso, pues hay algo muy, muy importante, y es todo lo que llamamos del FIM, y acá hacemos una introducción a lo que es todo el File Integrity Monitoring, que básicamente lo que nos hace es continuamente, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, estar alertándonos en todo lo que son los cambios que detectamos en nuestra red, ¿sí? Precisamente, y como les mencionaba, un monitoreo de esa integridad, de poder estar identificando y evaluando si hay un cambio en nuestra red, porque pues con diferentes herramientas podemos saber que hay un cambio en nuestra red, pero cuando nuestra red o nuestro sistema es tan grande, pues tenemos el problema de que, listo, hay un cambio en nuestra red, pero ¿cuál fue el cambio? ¿Sí? De poder identificar ya más en detalle cuál fue el cambio, cómo lo puedo remediar, quién fue hecha para hacer pues unos análisis posteriores, quién fue el que hizo este cambio, ¿sí? Qué dispositivo, qué usuario, qué persona, si fue interno, si fue externo, precisamente para crear todas esas políticas de remediaciones que me eviten que vuelva a suceder. Entonces, con esta parte del PIM y de lo que mencionamos, pues básicamente vamos a garantizar que un monitoreo constante y de poder llegar al origen de saber por qué se ocurre, pues por qué pasa el cambio, por qué ocurre, y pues crear todas las políticas, ya sea que en un momento se puedan automatizar o ver cómo se pueden trabajar para ello. Y finalmente todo lo que les hablaba de el tema de la administración, del compliance y de las políticas de cumplimiento, que esto es una parte muy importante que nosotros como TripWire lo tenemos, y es básicamente dentro de su core de las herramientas. No solo tiene la posibilidad de crear esa línea base para que los mismos programas tengan y den por hecho cuál es el normal funcionamiento de tu red o de tu empresa, sino todo lo que se debe cumplir a nivel de compliance y de políticas de ciberseguridad para poder hacer ese match y poderte informar a ti como usuario o como administrador de la plataforma o de la red o de la empresa que tengamos para poder actuar sobre esto. Entonces, esto es un poquito de lo que les mencionaba como para hacer la introducción. No solo todo el tema de ciberseguridad aplica para la parte de OT, sino que básicamente pues acá les mostramos o presentamos cuáles son todas estas utilities, todas las partes donde la ciberseguridad entra a hacerse necesario, toda la parte financiera, toda la parte farmacéutica y de salud, lo que les hablaba de OT con la parte de Energy Utilities, toda la parte industrial, gobierno y todo lo que pues básicamente hoy en día nos rodea. Que si antes no tenían una conexión, digamos, un peligro o algo expuesto a nuestra red, pues ya todo tiene que estar totalmente digitalizado para poder o hacer el e-commerce o para poder hacer la plataforma de aprendizaje o para poder administrar mi red o para poder operar mi empresa. Entonces, esto es cerca de los clientes pues, que nosotros tenemos a todo ámbito, a todo tipo de negocio. Y pues básicamente acá es donde mostramos y en la parte inferior vemos algunas de las políticas que hoy en día y de manera pues a nivel mundial están rigiendo todo lo que es la parte de ciberseguridad y cómo nosotros como TripWire estamos en cada uno de estas partes de las utilities, de los servicios financieros, del gobierno, de la energía y la parte automotriz. Esto solo pues como un poco de información acerca de cómo nosotros cubrimos todos estos puntos. Y pues básicamente lo que yo les mencionaba acá
uno de las partes de lo que hablamos en la parte de las TICs y que por las que hoy en día debemos pues como regirnos, y es estos 20 controles críticos de ciberseguridad, en donde básicamente eso que estamos mostrando del 1 al 6 es como nuestra organización, que básicamente es lo que tiene las herramientas para poder apoyar este desarrollo, cómo toma y cómo cobra importancia el cumplimiento de estos puntos, en donde esos 20 controles básicamente son desarrollados para poder tener unos lineamientos, ¿sí? Y unos puntos, unos checklists que nos ayuden a toda la parte de las TICs y de las empresas o de las utilities a poder dar cumplimiento de una manera organizada y digamos que se vaya dando paso por paso para poder yo tener pues como mapeado todo lo que básicamente necesito. Entonces, ¿qué hablamos acá? Tres aspectos de tu negocio que son muy importantes, y es el tema de la seguridad, no solo de, como les hablaba ahorita, la parte física, sino de toda la parte virtual y en la nube, todo lo que enmarca las operaciones de las tecnologías de la información y de cómo lo manejamos, y finalmente cómo tenemos el cumplimiento de nuestras normatividades. Estos tres puntos son muy importantes, precisamente como se los mencionaba ahorita y como hacía el contexto y la introducción, para ver cómo vamos desglosando y cómo vamos cerrando esas brechas, por ejemplo, a nivel de seguridad, con todo lo que son los controles fundamentales que se tienen día a día en los procesos que se están manejando, los flujos de trabajo automatizados, que esta palabra automatizada también cobra supremamente relevancia en este mundo, y es cómo podemos hacer de manera más fácil, digamos, los procesos, obviamente sin descuidar todo lo que es la seguridad y la ciberseguridad de todos nuestros activos. Todo lo que es la integración, y no solo trabajarlo pues como islas, sino tener presente que todo ya lo debemos ver como integración y como un todo para poder garantizar esa seguridad que tenemos. ¿Qué queremos en las operaciones de IT? Pues que nuestro funcionamiento sea correcto, que no tengamos inconvenientes, lo que te hablaba por ahora del tema preventivo, que es una recomendación de nosotros como fabricantes, siempre lo hacemos, y es tener presente no dejarnos coger la tarde o cuando la normativa no lo exija o cuando algún problema suceda, sino concientizarnos hoy en día de esta transformación y este cambio que estamos teniendo para blindarnos antes de, sobre todo, las situaciones que podemos estar expuestos. Entonces, ¿qué queremos? Un funcionamiento esperado de todas las operaciones de IT, con el tema de unas configuraciones estándar, de unas auditorías constantes y pues una mejora continua de cómo son digamos, las updates de las TI y cómo reaccionamos rápidamente ante cualquier cambio que se esté dando. Y bueno, y ya lo que les mencionaba, el cumplimiento regulatorio y normativo, ya tenemos auditorías constantes sobre todos estos procesos, y pues básicamente acá es donde nosotros entramos pues como a hacer un poco nuestro trabajo. Esto básicamente ya es como para irnos introduciendo en cómo nuestras herramientas, que ahorita en la próxima slide vamos a ver nuestro arcoíris de funcionamiento, y cómo las capacidades de Tripwire aportan directamente a la continua protección, verificación y actuación de todo lo que son los temas de ciberseguridad, en el tema de la seguridad de la red, de todo el descubrimiento de los activos y de cómo los tratamos, de todo el manejo de los logs que estamos teniendo día a día y que estamos encontrando en nuestra red, que se pueden hacer de manera pasiva, activa o híbrida si yo lo quisiera. Todo lo que es el manejo, la administración y el tratamiento de las vulnerabilidades, ¿sí? Que tenemos, que es uno de los puntos importantes, y que si bien hay unos puntos generales que se deben tener presentes, pues todas nuestras organizaciones tienen unos puntos, digamos, característicos a los que debemos prestar atención. Y finalmente, todo lo que les hablaba ahorita de la detección del cambio y de todo el tema de monitoreo de la integridad, que básicamente es un monitoreo constante
para estar alerta o estar al tanto de todo lo que está pasando pues en nuestra red. Bueno, entonces acá ya les muestro de manera muy general, muy general, porque es demasiado tema el que se podría hablar, sino que la idea era hacerlo de algo general para llegar a lo específico y de poder propiciar quizás, si se quieren, otros espacios para ya hablar más en detalle de cada uno de nuestras herramientas y de cómo esto va funcionando y cómo va cerrando ante las necesidades que hoy en día estamos teniendo pues con nuestro cambio y nuestra transformación digital. Entonces, básicamente acá tenemos dos puntos en su derecha, pueden ver todo lo que son las soluciones para la parte de OT, para toda la parte industrial, en donde acá cobra, digamos, un sentido importante mencionar que nosotros hacemos parte de Belden, que no solo es, digamos, proporcionador de servicios a nivel de networking, sino también, digamos, entra a hacer su desarrollo con todo el tema de hardware y nosotros, que somos toda la parte de software para el cumplimiento de todas estas normativas de ciberseguridad. Ya en la parte de IT, pues manejamos todo lo que es la parte de administración de los logs, como lo mencionaba ahorita, que es muy importante tener un constante visibilidad de lo que está pasando en la red, qué es bueno, qué no es tan bueno, que quizás se puede mejorar. ¿Para qué? Para que con todo lo que hablamos del Enterprise, que es nuestro fin, ¿cierto? Nuestro File Integrity Monitoring, y que básicamente se basa en la configuración y la verificación de la seguridad que tenemos en nuestros dispositivos, el manejo de esas políticas de seguridad y lo que les mencionaba en el tema de detección de cambios, de no solo identificarnos cómo o qué cambios hay en nuestra red, sino también cómo podemos mitigarlos, cómo podemos, digamos, trabajar sobre ellos, quién fue que hizo el cambio y cómo podemos crear pues esas políticas de remediación que se pueden tener sobre eso. Asimismo, todo lo que es el descubrimiento y todo el tema de vulnerabilidades que lo vemos acá en la parte izquierda con todo lo que es el IP360, que básicamente lo que nos hace eso es una matriz en donde prioriza las vulnerabilidades más importantes, son más características de nuestra startup o de nuestra utility, para básicamente tener una actuación mucho más rápido sobre lo que puede impactar mi operación, por decirlo de alguna manera. Y finalmente tenemos todo lo que es el Tripwire Connect, que es básicamente una interfaz visual que nos permite o que nos permitiría unir todas estas herramientas para visualizarla en una sola y poder actuar o hacer una administración mucho más eficaz de todo nuestro sistema. Por eso yo les mencionaba respecto a cómo lo trabajamos, yo siempre hago pues como una analogía con el Lego y es de decir cómo podemos utilizar nuestras herramientas no solo para las necesidades que se tienen, sino para lo que ya puede tener la empresa instalada a nivel de herramientas de ciberseguridad y lo que quiera a futuro implementar. Entonces, siempre tratamos como identificar esto y buscar la mejor manera para complementar lo que ya se tiene o para fortalecer lo que se quiere en un futuro. Eso sencillamente... Nos queda un minutito, Tatiana. Listo, dale, Paul, muchas gracias. Ya finalmente, pues acá como para terminar, esto solo es una arquitectura de cómo podemos verlo. Y ya acá, para terminar, pues un poquito, es mencionarle un poco sobre Tripwire. Llevamos cerca de 20 años funcionando con todas estas herramientas, con todos estos procesos de innovación. Nuestra sede principal está en Portland, pero sin embargo, pues, y a pesar de que tenemos más de 400 empleados en todo el mundo, como lo pueden ver en la parte inferior, pues estamos desplegados a nivel mundial en todos pues, nuestros continentes, trabajando de diversas maneras para apoyar pues como todas estas soluciones a nivel de TICs y de TOCs. Y bueno, esto solo es una evolución de cómo lo hemos tenido, iniciando con nuestro fin, como lo mencionaba inicialmente, que es nuestro pues como producto estrella. Sin embargo, a nivel de que ha avanzado la tecnología, pues también nos vamos a ir evolucionando y vamos desarrollando junto con esa tecnología para poder brindarle a los usuarios
lo que necesitan para tener el cubrimiento sobre su organización. O no. Entonces, acá digamos para terminar, muchas gracias por el espacio. Como les decía, es muchísima información, pero bueno, acá tratamos de hablar un poquito sobre lo que nosotros somos como empresa y cómo podemos, digamos, aplicar o apoyar a todas las utilities para prevenirnos ante estos riesgos cibernéticos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tatiana. Pues bueno, yo creo que tocaste una palabra importante que es el tema de la prevención y a manera de entrar a una plática ya con nuestros tres ponentes este día, pues me gustaría hacerles una pregunta para realizar esta mesa de análisis, un debate que tengamos entre los tres. Les pediría de la manera más amable que sea lo más corto posible para que nos dé tiempo de hacer unas 2 o 3 preguntas en esta pues mesa post presentaciones, que sea un debate. Y la primera pregunta que me gustaría lanzarles a los tres y que espero que la contesten cada uno a su manera, a su estilo, muy rápidamente. ¿Qué han notado como empresas? Yo veo que las 3 empresas con las que platicamos hoy en día tienen presencia en varias partes del mundo, han estado notando la evolución que se ha dado con el tema de la transformación digital y las nuevas herramientas en la nube, en la educación, en el tema del home office, etcétera, etcétera. ¿Cómo han notado ustedes el cambio en estos 18 meses en el tema de adoptar, que las empresas empiecen a adoptar estas nuevas herramientas, que como lo comentaba tanto Carlos como Ronald como Tatiana, pues bueno, a lo mejor hace algunos años las empresas, no me voy lejos, hace 2 años las empresas todavía no veían esta adopción rápidamente de nube, de ciberseguridad, de capacitación a distancia, etcétera, etcétera. Y hoy en día con el tema de la pandemia esto se aceleró. Y sobre todo, ¿cómo ven ustedes la adopción? El que quiera empezar, adelante. Gracias, Paul. Si me das la oportunidad, te puedo comentar. Veo un par de cosas, digamos, definitivamente la transformación digital se aceleró muchísimo con este tema de la pandemia. Aquí veo dos tracks. Uno, las empresas, llamémosle más tradicionales, ¿no? Y por otro lado, las empresas digamos que se han modernizado o más bien que nacieron modernizadas. Y tú mencionaste en algún punto estos unicornios, estas empresas que son cloud native, por ejemplo Platzi, ¿no? Que mencionaba que ellos tienen su desarrollo y ocupan, digamos, el cloud de acuerdo al mejor caso de uso o el que se adapta mejor al caso de uso que ellos necesitan. Es lo mismo. Lo que yo he visto el año pasado es de estas empresas que han explotado, ¿no? Algunos de estos unicornios son clientes nuestros. Un caso que es público y está en nuestro website es Bitso. Bitso es una plataforma de trading de criptomonedas, los cuales adoptaron Cloudflare y ya con el plan Enterprise a partir de, bueno, poco después de la pandemia, prácticamente a inicios del año pasado, ya han crecido de manera muy, muy fuerte. De igual manera nosotros, digamos, en este tema de adopción, te platico, nosotros muy rápido vimos que el número de ataques había crecido 30% y nosotros crecimos de igual manera. La política que tomó Cloudflare, cuando empezamos a tener este tema de pandemia, se empezaron a ver problemas de logística, lo cual vivimos hoy, ¿no? Hoy es mucho más sabido y la decisión de la compañía es comprar los servidores que se tenían planeados para el crecimiento de 2020 de manera anticipada y se buscaron, incluso como anécdota, la gente de logística tuvo que buscar rutas para enviar servidores a todo el mundo, muchas veces sin pasar por Europa, por todos los temas de España, de Italia, etcétera, más restrictivos. Entonces tuvieron que buscar rutas por Asia, yendo por Alaska, cosas muy interesantes. Y bueno, digamos en resumen, veo esos dos, ¿no? O los que se quedaron, se metieron un poco abajo de la mesa, ¿no? Y los otros que dijeron, no, esto es oportunidad. Claro. Puedo mencionar algunas empresas de logística en Centroamérica que ahora venden, bueno, ya hay en México igual, y bueno, que son la última milla de la entrega, que también han crecido mucho. Hablé con ellos el año pasado. Este año, volvimos a hablar a principios de este año, ya tenían 800 empleados, empresa muy de nicho, y bueno, son de los que entregan comida, entregan mensajería corta, etcétera. Otras empresas que vemos son las que tienen estas tiendas e-commerce, ¿no? Que tienen sus pequeñas tiendas, que también son clientes nuestros. Bueno, otro caso público es Shopify,
Vamos a pensar que también hemos cerrado negocios con los Shopify de Latinoamérica, ¿no? Entonces, digo, el tema de seguridad es clave, ¿no? Sabemos que una empresa tiene un tema de seguridad, pues desafortunadamente les genera un daño a la marca y un daño a la plataforma, ¿no? Entonces, pues bueno, la adopción ha sido muy, muy acelerada, ¿no? La transformación digital a partir de la pandemia. Y Cloudflare, de nuevo, crecimos 3 veces en ancho de banda, 4 veces en número de empleados, o sea, sí, de nuestro lado ha habido una adopción, un crecimiento muy importante. Claro. ¿Ustedes cómo lo han visto, mi querido Ronald? Gracias, Paul. Pues con la llegada de la pandemia, nosotros pues, notamos 2 escenarios. Los que ya estábamos preparados, ya estábamos andando y promoviendo incluso por muchos años la transformación digital, y los que no estaban preparados. Muchos de los que no estaban preparados tuvieron que correr, tuvieron que aprender sobre la marcha, se cometieron muchísimos errores en un principio y algunos no lo lograron. Esa es la realidad y es pública y notoria. En nuestro caso, en el segmento educativo, muchas universidades tuvieron que cerrar sus puertas, despidieron más de la mitad de sus empleados porque simplemente no estaban preparados para moverse completamente a una modalidad virtual al 100%. Algunos colegios, algunas universidades ya tenían su plataforma y lo que hicieron fue fortalecerla. Y allí, con ese fortalecimiento, pues viene también el tema de la seguridad, porque también se incrementaron los ataques, se incrementaron las formas de buscar el engaño, de buscar la estafa e incluso el sabotaje. Esto es un tema importantísimo, porque incluso el sabotaje se ha incrementado. Entonces eso ha significado para muchas empresas asumir retos, aprender y crear alianzas. Y no es diferente para Platzi. Nosotros, con el tema de esta cuarentena, de favorecer la virtualidad por razones sanitarias, vimos un incremento en nuestras plataformas. Tuvimos que, modificar nuestros planes con nuestros proveedores. Tenemos ahora una transferencia de datos muchísimo mayor antes de la pandemia, pero de igual manera hemos tenido muchísimos más ataques. Entonces hemos tenido que aprender muchísimas técnicas avanzadas, contar con un apoyo y una asesoría directa de Cloudflare, cambiar estrategias de cómo construimos nuestros productos, incluso para poder hacer frente a esto. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? Que lo que decíamos siempre, conjugándolo en futuro, la tecnología, el futuro, hacia dónde vamos, simplemente llegó de golpe, llegó de impacto para muchos. La educación. Personalmente, nosotros incluso hasta el karate nos fuimos a entrenarlo por Zoom y tuvimos que adaptar espacios en nuestras viviendas para poder entrenar karate. O sea, estamos hablando de karate, no estamos hablando del trabajo del día a día, ¿no? Incluso eso, el deporte, se tuvo que ir a una modalidad de virtualidad. Y eso generó retos, como te dije, para muchísimos. ¿Quiénes tenían qué tipo de plataforma? ¿Qué les funcionaba mejor? ¿Cuál le entregaba mejor relación costo-beneficio? En el tema de la educación, empezamos a tener un problema muy rico y muy interesante, esos que llamamos happy problems, porque empezamos a ver más niños metidos en la tecnología y los niños son curiosos, cuando somos niños hemos sido curiosos, eso es natural. Entonces los niños han buscado formas de probar software a unos niveles que un adulto por razones lógicas no lo va a hacer. Hay casos documentados interesantísimos de cómo niños menores de 10 años han hackeado Zoom, pero no es que lo hayan hackeado, sino que encontraron una forma de justificar el no querer asistir, el saturar una reunión y pares de casos que están documentados, ¿no? Nuevamente, esto nos ha llevado a repensar nuestros propios productos, es decir, no ha sido solo desde el nivel de seguridad, desde el nivel de capacidad, sino a nivel de
cómo está diseñado nuestro producto también. Claro. Tatiana, ¿tú cómo has visto estos cambios y sobre todo qué pasa con aquellas empresas o con aquellos clientes que de pronto siguen medio reacios a adoptar este tipo de herramientas? Sí, Paul, mira, acá con lo que menciona Ronald Carlos, pues también digamos ya desde el punto de vista de fabricante, pues sí vimos un cambio muy abrupto de lo que era el antes, yo lo llamo el antes y el después, ¿sí? Precisamente porque con el cambio y con el tema de la pandemia, pues ya se volvió una obligación poder entrarnos en este mundo digital, que si bien algunos de las empresas ya estaban preparadas, pues otras les tocó correr sobre la marcha. De hecho, yo creo que los primeros meses de confinamiento, el internet se cayó, bueno, todo nuestro mundo era un caos, y yo creo que allí es donde cada uno, no solo como empresas, cierto, como fabricantes, sino también como personas, logramos entender la importancia que hoy en día está teniendo esta transformación digital, ¿sí? Entonces, en nuestro antes y antes del COVID, pues sí habían, y más que todo en las TICs, pues digamos, procesos de avances para protección con el tema de ciberseguridad, pero precisamente después de todo el tema de la pandemia, pues se desbordó la necesidad de seguridad, no solo precisamente para estas empresas, utilities, startups que eran un poco reacios a esto, pues por eso también salen las normativas, ¿sí? Salen las normativas en donde los estados y las organizaciones dicen, mira, o sea, si bien tú ya has visto qué está pasando, eso no es si quieres, es una necesidad porque pues es como está funcionando nuestro mundo. O sea, no hay de otra manera, no puedes ir a estudiar, te toca hacerlo virtual, no puedes, como le dice Ronald, de manera, si uno es deportista, el entrenamiento, pues bueno, no sé, por ejemplo, yo corro, entonces hacer unos entrenamientos acá en la casa era un tema que básicamente nos llevó a reinventarnos. Entonces, básicamente, eso es lo que yo menciono, el cambio es, digamos, bastante grande, pero aún hay partes que nosotros entendemos como fabricantes que si bien después de la pandemia esto aumentó exponencialmente, todavía nos encontramos con puntos en que, pues obviamente, todos estos temas necesitan una inversión, pero no lo podemos ver como una inversión porque toca, una inversión porque nos va a ahorrar en un futuro algo, digamos, algo técnico o algo económico que nos pueda proteger sobre eso. Entonces, eso es como mi aporte, Paul, respecto a eso. Muchas gracias, Tatiana. Quisiera preguntarle rápidamente a ustedes tres, ¿cómo juega hoy en día el papel de que las empresas adopten estas tecnologías, pero que también hay un trabajo conjunto no solamente entre empresas, sino entre gobiernos para mitigar riesgos como pueden ser los ciberataques? Que yo creo que hoy en día, pues todos debemos estar conectados para prevenir estos ciberataques. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? Bueno, digamos, sí, tal cual, ¿eh? O sea, digamos, la protección es un mandatorio. Eh, Vaya, sí, bueno, ya hablaba, quizá Ronald mencionó algo, ¿no? El tema de los ransom, ¿no? Que es algo que también está creciendo, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay dos tipos de ransom. El ransomware, en donde está entrando y digamos, encripta los archivos y, bueno, es un gusano que entra, etcétera, ¿no? Y después te piden un rescate. El otro que hemos visto, que le llamamos Ransom D2, es como más una extorsión en términos de que te generan primero hacen un ataque pequeño para demostrar que tienen esta capacidad, después te amenazan y te dicen, mira, si no me pagas X número de criptomonedas, voy a hacer un ataque y voy a tirar tu sitio y demás, ¿no? Entonces, esos son bandas de delincuentes que lo están haciendo. Hay Lazarus, etcétera, digamos, hay nombres, ¿no? O sea, no, tampoco son ya, digamos, ciertas comunidades. Y ahí definitivamente, pues bueno, lo que nosotros recomendamos es, por un lado, no pagar, pero por otro lado, contactar a la policía, ¿no? O sea, y hay países donde eso ya está un poco más institucionalizado, ¿no? Ya saben un poco qué hacer. Aún yo creo que estamos un tanto atrasados, ¿no? Se sabe lo que pasó aquí en Estados Unidos, en Colonial, donde, digamos, toda la distribución de gasolina al este de Estados Unidos se vio afectado por este ataque hacia Colonial.
y Colonial pagó una parte, después el FBI recuperó algo, ¿no? Entonces, digamos que hay dos vertientes. Por un lado, el tema reactivo, que es lo que estoy mencionando, y el otro lado, el tema proactivo. En ese sentido, Cloudflare participa en comités, estamos bastante intercomunicados con otras instituciones, el tema de amenazas. Nosotros compartimos y nos comparten información, por ejemplo, Zero Day Vulnerabilities. WordPress es un cliente muy importante nuestro que tiene un cloud. Nos avisa si encuentran una vulnerabilidad y nosotros trabajamos. Entonces, es un tema de cooperación, mucho por hacer todavía, ¿no? Pero también las amenazas son globales, ¿no? Claro. En tu caso, Ronald, ¿cómo lo han visto ustedes desde Platzi? Mira, hace un rato comentaba que una de las cosas que ha obligado esta situación de cuarentena y de transformación digital acelerada es repensar en algunas ocasiones, en algunos escenarios, nuestro producto. Y cuando menciono esto y algo que me hizo recordar Tatiana en su intervención es las empresas que no se están adaptando o que están haciendo resistencia a esta transformación digital de esta manera y lo que quieren es o hacen una digitalización a medias porque realmente no piensan, no optimizan sus procesos y lo que hacen es digitalizar la burocracia. La transformación digital significa otra cosa, hacer las cosas de la manera más eficiente, impactar negativamente lo menos posible a tus usuarios, a tus clientes. Y lamentablemente hay personas que no lo están visualizando de esta manera y están digitalizando la burocracia. Decimos, digitalizas el desastre. Entonces, lo vemos, por ejemplo, en instituciones públicas cuando te ponen un horario para solicitar algo en línea. Y uno dice, bueno, pero si es en línea, ¿por qué me pones un horario? Claro. Eso ya hoy no tiene sentido. Así como esto, las tiendas, en el caso de Colombia hay una política nacional que se llama Día Sin IVA, donde exoneran el IVA en unas compras, sobre todo favoreciendo el mercado de la tecnología. Tú ves las grandes superficies de mercados y estas tiendas colocando filas virtuales. Entonces, le dicen al usuario, tienes 300,000 usuarios por delante y en 8 horas es que vas a poder comprar este teléfono o este televisor. Eso es un problema, eso es un problema de la transformación digital. Y aunado a esto está el asunto de la seguridad. Entonces, si estas empresas no están evaluando la calidad de su producto, la transformación digital en el entendido de la evolución en la era digital, ciertamente estas organizaciones, y muy probablemente, esto es una conjetura mía, muy probablemente tampoco están evaluando de la mejor manera sus estrategias de protección ante todo este riesgo informático que se ha incrementado en los últimos meses. Ahí está la preocupación y es lineal. Entonces, no es porque no se van a una transformación moderna, optimización, eso implica que no están prestándole atención a los riesgos tecnológicos que implica irse a la nube. Eso no es una implicación, pero es mi conjetura al decir, si están digitalizando la burocracia, si están digitalizando el problema, en vez de crear una solución escalable, pues eso me hace pensar que muy probablemente también están llevando con un pensamiento cerrado el asunto de los riesgos tecnológicos. ¿Cuál es la solución? Comprar uno u otro proveedor de seguridad. Probablemente eso te va a ayudar un montón, pero no es la solución. Aquí la solución es más un pensamiento de la era digital. Platzi tiene un curso y de hecho creo que lo tenemos abierto. De hecho, todos los cursos de Platzi, las primeras lecciones están abiertas, no necesitas ni siquiera crear una cuenta. Pero hay un curso en particular, platzi.com/gerentes. Este curso de tecnología para gerentes es un curso de alto nivel que lo dicta uno de nuestros fundadores, el CEO Freddy Vega. Está orientado a darle estos insights a los administradores, a los gerentes de la empresa que no dominan el área tecnológica, porque no necesitas ser un gurú del área tecnológica
para aplicar las mejores estrategias para proteger tu producto, pero no solo para protegerlo, sino para crecer y aprovechar esta transformación digital. Claro, pues muchas gracias, lo tendremos en cuenta, mi querido Ronald, para que la gente ahorita lo pueda checar y lo pueda ir viendo. Tatiana, ustedes sí trabajan con gobiernos, sí trabajan con muchas empresas, trabajan con muchos clientes, al igual que lo hace Cloudflare. ¿Qué oportunidades ven ustedes entre este trabajo conjunto entre gobiernos, empresas y usuarios para poder combatir más rápido todo este tema de ciberataques y crear mejores plataformas que, como tú lo comentabas mucho, y esta palabra me quedó muy grabada de tu parte, prevenir que esto siga sucediendo? Así es. Mira, Paul, no, y digamos acá, siguiendo con lo que menciona Ronald, y también es una perspectiva mía, y es para poder entender qué está pasando con el tema cibernético, pues no es solo actuar, ay, no, entonces compro la herramienta, la monto y eso ya quedó listo, no hay ningún inconveniente. Yo creo que todo empieza desde la concientización, ¿cierto? De entender el por qué todo esto está pasando, y cuando entendemos de por qué las cosas pasan, por eso yo ahorita les mencionaba como un contexto sobre la ciberseguridad, porque muchas de las empresas, y básicamente lo que hablaba Ronald de la parte gerencial o finalmente quien toma las decisiones a nivel de gobierno, pues lo toman desde un punto de vista más general. ¿Qué pasa desde este punto de vista general? No es hacer las cosas, y eso sí eso ya es una perspectiva mía en todo sentido, no es hacer las cosas por hacerlas o porque nos obligan, es hacerla con un propósito, ¿sí? Un propósito de entender qué es lo que pasa, a qué me arriesgo si no lo hago, cuáles son los pros, cuáles son los contra, y pues finalmente conociendo, teniendo como base esas cosas o esos puntos que mencionamos, pues ahí sí podemos llegar a entender qué es lo que finalmente necesitamos y con conocimiento de causa poder implementar eso. Entonces, pues digamos, para mí esa es una de las partes principales donde hay que decirlos. Obviamente yo como fabricante y como Tripwire, básicamente lo que garantizamos o lo que queremos es estar en toda esa cadena, ¿sí? No solo en la, digamos, ya en la implementación como tal de la herramienta, sino este trabajo que estamos haciendo acá, como te decía, de concientizar a las personas, de dejarles muy claro qué es lo que está pasando, por qué se nos está dando el cambio, por qué la necesidad de implementar todas estas herramientas. Y pues finalmente, si bien, como tú lo hacías la pregunta al principio, los gobiernos quieren, y ay, bueno, si nos debemos proteger sobre todo, esto no es hacerlo por hacerlo, sino es hacerlo con un propósito, y ahí como tú lo dices, todo va a empezar desde la prevención, desde el conocimiento y obviamente desde la prevención, que eso es lo que tenemos que tener presente y empezar pues a trabajar con esa parte. Entonces, así lo veo yo y así lo, digamos, lo estamos trabajando desde el punto de vista del conocimiento y la concientización hacia las personas del por qué la importancia que está cobrando esta ciberseguridad y cómo empezar a coger las herramientas para prevenir y pues obviamente en su caso mitigar todo lo que está pasando en nuestra red. Pero básicamente es eso, Paul. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Tatiana Arias, ingeniera en ventas para América Latina y el Caribe de Tripwire. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Tatiana, y sobre todo que has compartido con nosotros pues todo este trabajo que están haciendo desde Tripwire para poder ayudar a que muchas empresas pues sigan adelante con estos cambios. Muchas gracias, Tatiana. Gracias a ti, Paul, y gracias a todos Silva, por el espacio. pues responsable de Nola y Sola para esta empresa importante, Cloudflare. Carlos, muchas gracias por acompañarnos este día en este Silicon Latam Day y por supuesto, pues pendientes mucho de lo que estén haciendo en esta compañía para seguir avanzando en estos procesos de transformación digital, Carlos. Muchas gracias, Paul. Ha sido un gusto compartir con ustedes. También invitar a Ronald, ¿no? Como caso de éxito de Cloudflare. Y bueno, ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Carlos. Y pues por supuesto, Ronald Escalona, quien es el gerente de infraestructura y seguridad de Platzi. Ronald, muchas gracias por acompañarnos hoy y sobre todo por compartir con nosotros pues todo este tema, esta transformación que no solamente va desde el punto de vista de ciberseguridad y empresas, sino también desde el punto de vista educativo. Muchas gracias, Ronald. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un placer siempre poder compartir con la comunidad y poder llevar estas experiencias a otros.
Muchas gracias. Pues bueno, y muchas gracias también a usted que nos está acompañando hoy en este primer Silicon Day Latam. Pues por supuesto, este es el primero de muchos que vendrán en el futuro. Nosotros le agradecemos mucho que esté con nosotros compartiendo todas estas visiones de las diferentes empresas en lo que respecta a nube, a ciberseguridad, a educación, a Big Data y a todas estas plataformas que hoy en día se han transformado en una necesidad para las compañías. Y por supuesto, desde Silicon Week les mandamos un fuerte abrazo. Síganos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro sitio web siliconweek.com. Conozca toda la oferta informativa que le estamos trayendo con los temas de tecnología más pues vanguardistas que se pueden tener. Y por supuesto, un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo, a todos nuestros ponentes. Y créame, este es el primer Silicon Day Latam que tendremos, pero vienen muchos más adelante. Yo me voy despidiendo. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Paul Lara. Pase usted muy buen día.